Después de que Josué y su generación fallecieron, surgió una nueva generación que no recordaba lo que el Señor había hecho por Israel. La tierra que antes resonaba con canciones de victoria se volvió silenciosa, luego inquieta. Las personas que vieron caer los muros de Jericó se convirtieron en imágenes hechas por manos humanas. El Señor les había advertido que no le olvidaran, que no siguieran a los dioses de las naciones que les rodeaban, pero poco a poco el fuego de la fe se apagó. Comenzaron a hacer lo correcto a sus propios ojos, y pronto la oscuridad regresó a la tierra. Cada generación cayó en el mismo patrón: rebelión, opresión, arrepentimiento y liberación. Cuando se apartaron de Dios, Él permitió que sus enemigos se levantaran contra ellos, los madianitas, moabitas y cananeos, hasta que el pueblo gritó de miseria. Y cuando lloraban, Dios respondía con misericordia. Levantó jueces, no reyes, sino libertadores, para rescatar a su pueblo y recordarles quién gobernaba verdaderamente Israel. Cuando Javín, rey de Canaán, oprimió a Israel con 900 carros de hierro, el pueblo clamó por ayuda. Entonces Dios llamó a Débora, profetisa y jueza, que se sentó bajo una palmera en la región montañosa de Efraín, escuchando disputas y dando sabiduría. Ella llamó a Barak, el líder militar de Israel, ordenándole en nombre del Señor que reuniera 10,000 hombres y luchara contra Sisa, el comandante del ejército de Javín. Cuando ella le preguntó, él dijo: «Iré, pero solo si vienes conmigo». Débora estuvo de acuerdo, pero le dijo que la victoria vendría a través de una mujer, no de un hombre. El día de la batalla, el Señor envió confusión al ejército de Sísera. La lluvia convirtió el campo de batalla en barro, los carros se atascaron e Israel avanzó triunfante. Sísera huyó a pie y buscó refugio en la tienda de Jael, la esposa de un kenita. Le recibió en su tienda, le dio leche para saciar su sed. Pero mientras dormía, ella lo mató clavándole una punta de madera en la cabeza con una tienda de madera, cumpliendo la profecía de Débora de que la liberación vendría a través de una mujer. Y así, ese día en que la batalla se ganó y Sisera murió, Israel fue liberado. Débora y Barak cantaron una canción de alabanza, glorificando a Dios por la forma en que libera a su pueblo a Israel. Durante 40 años, Israel descansó en paz. Pero a medida que el recuerdo del valor de Débora se apagaba, la gente volvió a alejarse. Esta vez fueron los madianitas quienes invadieron la tierra, robaron cosechas y ganado hasta que Israel se escondió en cuevas y, como de costumbre, clamaron al Señor pidiendo ayuda. Entonces, el ángel del Señor se apareció a un hombre llamado Gedeón, triando trigo en secreto. «El Señor es contigo, poderoso guerrero», dijo el ángel. Gideón miró a su alrededor confundido y le dijo al ángel: «Si el Señor está realmente con nosotros, ¿por qué nos ha pasado todo esto?». Pero Dios vio en Gideón lo que Gideón aún no podía ver en sí mismo: un hombre de valor, elegido para un propósito divino. Aunque el corazón de Gedeón temblaba de duda y miedo, Dios le llamó a dar el primer paso audaz de fe: derribar el altar de su padre a Baal y destruir el poste de Asherah junto a él. Era una orden peligrosa, pues la gente de su pueblo estaba ferozmente dedicada a esos ídolos. Aún así, bajo el amparo de la noche, Gideón reunió a 10 de sus sirvientes y en silencio hizo lo que el Señor había dicho. El sonido de piedras rompiéndose y maderas astillándose resonó en la oscuridad, un valiente acto de obediencia que marcó el inicio de la liberación de Israel.
Cuando llegó el momento de luchar, Dios le dijo a Gideón que su ejército era demasiado grande. La redujo de 32,000 hombres a solo 300, armados con trompetas, antorchas en jarras y fe. Parecía imposible, pero Gideón ahora sabía que la fuerza de Dios brilla con más fuerza cuando la fuerza humana se desvanece. Esa noche, el campamento madianita, de abajo, llenó el valle como langostas. Cada uno de los hombres de Gideón llevaba una antorcha oculta dentro de una jarra de barro, para que el enemigo no viera su luz demasiado pronto. A la señal de Gideón, rompieron las basas, revelando las antorchas encendidas, tocaron sus trompetas y gritaron: «Una espada para el Señor y para Gideón». El pánico se apoderó del campamento enemigo, se volvieron unos contra otros y huyeron. A través de la debilidad, Dios dio la victoria y la paz regresó a la tierra. Pasaron los años y la paz que Gideón había conseguido se fue desvaneciendo poco a poco de la memoria. Una vez más, Israel se alejó de los caminos del Señor, recurriendo a falsos dioses y olvidando a aquel que los había liberado. Sus corazones se enfriaron y la nación se hundió en el pecado y la agitación, como abandonaron a Dios. Su protección fue retirada y los amonitas se levantaron contra ellos. Crueles y opresivos, cruzaron el Jordán para asaltar las tierras de Israel, aplastando a las personas que una vez caminaron libres bajo la protección de Dios. Con el tiempo, como siempre, clamaron a Dios para que los rescatara. En respuesta a sus gritos, Dios resucitó a Jefté, un guerrero rechazado por su familia, pero elegido por Dios. En un momento de celo, Jefté hizo un voto impulsivo: «Si me das la victoria, todo lo que salga de mi casa para encontrarse conmigo será tuyo». Dios le concedió la victoria, pero la tragedia llegó cuando su hija fue la primera en recibirle en casa. Israel volvió a aprender que la victoria sin obediencia trae tristeza. La hija de Jefté aceptó el voto de su padre con fe silenciosa. Solo pedía tiempo para llorar en las colinas con sus amigos. Cuando regresó, cumplió el voto que él había hecho, y así su vida se convirtió en un triste memorial de fe. Con el paso de las generaciones, la rebelión contra los líderes designados por Dios se volvió común. El espíritu de Coré, Datán y Abiram, los que se habían levantado en rebelión contra Moisés, permanecía en el corazón de Israel. El orgullo y la desobediencia desgarraron la unidad de la nación. Cada tribu buscaba su propio camino, y la comunidad del pacto comenzó a desmoronarse. Una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y los filisteos gobernaron sobre ellos durante 40 años. Sin embargo, en su opresión, el plan de Dios no comenzó con una espada, sino con una promesa susurrada en la esterilidad. Durante la ocupación filistea, se nos cuenta la historia de un hombre llamado Manoé y su esposa que no tuvieron hijos. Un día, un ángel con túnicas blancas se le apareció y dijo: «Concebirás y darás a luz a un hijo. Ninguna navaja debe tocar su cabeza, pues el niño será un nazirita, apartado de Dios desde su nacimiento. Comenzará a liberar a Israel de las manos de los filisteos». Cuando el ángel se marchó, la mujer se apresuró a contarle a su marido lo que había pasado. Asombrado e inseguro, Manoa alzó la voz a Dios, orando por guía y comprensión de este misterioso mensaje. «En misericordia», el Señor respondió. El ángel apareció una vez más, esta vez ante ambos, confirmando la promesa de que nacería un hijo, apartado desde el nacimiento para comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Manoa preparó una ofrenda sobre un altar de piedra, y cuando la llama ascendió hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en el fuego ante sus ojos. Cayeron boca abajo al suelo, sabiendo por fin que habían visto al mensajero de Dios. Con el tiempo,
tuvo un hijo y lo llamó Sansón, que significa luz del sol. A medida que el niño crecía, el Espíritu del Señor comenzó a moverse en él. Pero la fuerza de Sansón sería tanto un don como una prueba. Un día, en su juventud, bajó a Timna, una ciudad filistea, donde vio una mujer y la deseó como esposa. Sus padres protestaron: ¿No hay mujer entre los vuestros pueblos? Pero Sansón insistió en que era por propósito de Dios. Así que Sansón y sus padres fueron a arreglar el matrimonio. Mientras iban de camino a Timna, Samson se quedó atrás durante un tiempo. De repente, un joven león rugió hacia él desde los viñedos. En ese momento, el Espíritu del Señor se lanzó sobre él con fuerza divina. Con nada más que sus propias manos, agarró a la bestia y la destrozó tan fácilmente como se desgarraría una cabra joven. El aire volvió a quedarse quieto, el león silencioso a sus pies. Sin embargo, Sansón no se lo contó a nadie, ni a su padre, ni a su madre, manteniendo el encuentro oculto en su corazón. Más tarde, cuando volvió a pasar por allí, encontró miel en el cadáver del león, la tomó y comió, sin saber que la historia de su vida sería muy parecida. Poder nacido de la lucha, dulzura extraída del dolor. En su banquete de bodas en un gran salón filisteo, Sansón se sentó entre sus nuevos compañeros, 30 hombres elegidos para celebrar con él. El aire estaba cargado de risas, vino y el sonido de arpas, pero bajo la superficie persistía una tensión silenciosa entre israelitas y filisteos. Buscando poner a prueba su ingenio y quizás su orgullo, Sansón se levantó y habló con un brillo en los ojos. Déjame plantearte un acertijo. Si podéis resolverlo en los 7 días posteriores al banquete, os daré a cada uno una prenda fina de lino y un conjunto de ropa. Pero si no puedes, entonces debes darme lo mismo. El acertijo es: de quien come, algo para comer; de los fuertes, algo dulce. Pero engañaron a su esposa para que revelara la respuesta, y tuvo que proporcionar 30 conjuntos de ropa mientras resolvían el enigma. Furioso por su engaño, Sansón bajó a Askelón, una de las ciudades filisteas, y abatió a 30 de sus hombres. Tomando sus prendas, pagó su deuda con quienes habían respondido a su acertijo mediante la traición. Su corazón ardía de ira y traición, y dejó a su esposa, regresando a la casa de su padre. Pero cuando su furia se calmó y volvió a verla, Sansón descubrió lo impensable. Los líderes filisteos habían entregado a su esposa a otro hombre, uno de sus propios compañeros del banquete. Lo que comenzó como una celebración de boda se había convertido ahora en la chispa de un amargo conflicto entre Sansón y los filisteos. La venganza ardía en su corazón. Capturó 300 zorros, ató sus colas con antorchas y los soltó a través de los campos de grano filisteos. El fuego se extendió por toda su cosecha, un símbolo ardiente de retribución divina. La represalia siguió a la represalia. Los filisteos enviaron un ejército para capturarlo, pero cuando ataron a Sansón con cuerdas, el Espíritu del Señor volvió a atacarle. Se liberó y, enfadado, recogió la mandíbula de un burro que yacía en el suelo, y con él luchó contra el ejército filisteo y abatió a 1000 hombres. Sin embargo, a pesar de sus victorias, el corazón de Sansón se volvió descuidado. Juzgó a Israel durante 20 años, pero su amor por las mujeres fue su perdición. En el valle de Sorek conoció a Dalila, quien fue sobornada y amenazada por los gobernantes filisteos para descubrir el secreto de su fuerza. 3 veces ella preguntó, y 3 veces la engañó. Pero al final, agotado por su persistencia, lo reveló. Ninguna navaja ha tocado jamás mi cabeza,
porque he sido nazireo para Dios desde que nací. Esa noche, mientras dormía en el regazo de Delilah, ella le pasó el cuchillo por el largo cabello, el signo de su voto, el lazo de su vocación. Cuando la última trenza cayó al suelo, la fuerza del cielo lo abandonó y solo quedó el silencio. Los filisteos tomaron a Sansón al despertar, su fuerza desaparecida como un sueño que se desvanece. Lo dominaron, lo ataron con grilletes de bronce y lo cegaron. Arrastrado a Gaza, fue encarcelado, donde le obligaron a moler grano como una bestia de carga. Sin embargo, con el paso de los días, sin que sus captores lo vieran, su cabello empezó a crecer de nuevo, una señal silenciosa de que Dios no le había olvidado. Cuando los señores filisteos se reunieron para un gran banquete en honor a su dios Dagón, pidieron que sacaran a Sansón de la prisión para entretenerlos. Sin ser visto por la multitud, el hombre que una vez fue su terror fue guiado de la mano de un sirviente hacia el vasto templo, donde miles observaban y se burlaban, sin saber que Dios estaba a punto de moverse de nuevo. Mientras las risas de la multitud resonaban por el templo, Sansón se volvió hacia el joven que lo llevaba de la mano. «Déjame sentir los pilares que sostienen el edificio», dijo suavemente, «para poder descansar sobre ellos». Alcanzó los pilares y empujó con todas sus fuerzas. Mientras empujaba, rezaba: «Señor soberano, acuérdame, por favor, fortalecedme una vez más, para que pueda vengarme de mis ojos». Mientras Samson llamaba a la ayuda de Dios, su cuerpo encontró una fuerza aún mayor de la que jamás había conocido. El suelo tembló bajo sus pies, la piedra comenzó a agrietarse y los filisteos empezaron a gritar y chillar de miedo. El templo de Dagón cayó con un rugido como un trueno, sus grandes pilares se rompieron y el techo se derrumbó sobre los señores de los filisteos y todos los que estaban dentro. En su muerte, Sansón abatió a más de 1000, y el falso dios de Gaza quedó en ruinas ante el poder del Dios de Israel. Durante casi 400 años, Israel vivió la era de los jueces, un tiempo de corazones errantes y liberación misericordiosa. 14 hombres y mujeres fueron resucitados por Dios para rescatar a su pueblo de sus enemigos. Entre ellos, Otniel, Ehud, Shamgar, Débora, Gedeón, Jefté, Sansón y otros cuyos nombres aún resuenan a través de las generaciones. Cada uno procedía de orígenes humildes. Eran agricultores, pastores, marginados y profetas, y sin embargo, a través de ellos, Dios mostró su fortaleza en la debilidad humana y nunca abandonó a su pueblo Israel. Su familia vino a enterrarle entre Soré y Eshtaol, y la historia de Sansón, el hombre más fuerte que jamás haya existido, terminó no en triunfo, sino en rendición. A través de él, Dios mostró que la verdadera fuerza no se encuentra en el músculo ni en la fuerza, sino en la dependencia de él. Los jueces y el hilo dorado. La fidelidad de Dios nunca termina. Incluso cuando su pueblo le olvidó, Dios no los olvidó. Cada grito del valle, cada susurro de arrepentimiento llegaba a sus oídos. El Dios que los guió por el mar seguía caminando entre sus promesas rotas, fieles incluso cuando no lo eran. Dios resucita a los dispuestos, no a los perfectos. El valor de Débora y la vacilación de Barak nos recuerdan que las victorias de Dios se obtienen de la obediencia, no de la confianza humana. Cuando avanzamos con fe, incluso temblando, Dios mueve montañas ante nosotros. El poder de Dios brilla en las cosas pequeñas. El ejército de Gideón de 300 hombres nos recuerda que Dios no necesita números, solo fe. Se deleita en usar a los humildes y a los pocos, para que todos vean que la victoria le pertenece. La verdadera fuerza se encuentra en la rendición. La historia de Sansón
no termina con triunfo, sino con gracia. En su debilidad se cumplió el propósito de Dios. El Señor puede redimir incluso nuestros momentos rotos. Su fuerza se perfecciona cuando la nuestra se va. Dios estaba preparando a un libertador mayor. El ciclo de pecado y rescate apuntaba hacia la llegada de aquel que no salvaría por una temporada, sino para siempre. El verdadero Rey que reinaría en justicia y paz al Señor Jesucristo. Si te ha parecido interesante este video y quieres explorar más, tenemos varias opciones para ti. Uno es nuestro curso gratuito de cristianismo multilingüe y basado en la Biblia, un curso gratuito de 30 lecciones en video que cubre todos los aspectos de la Biblia y la vida diaria. Otro es la Biblia de Historias, una serie de más de 50 videos que te lleva en un viaje desde la creación hasta la iglesia primitiva. Y si tienes preguntas sobre las escrituras, hay un sistema de chat multilingüe en la web donde puedes hacer cualquier pregunta sobre temas bíblicos. Para acceder a cualquiera de ellos, simplemente visita la página web que se indica a continuación. Si aún no tenemos videos o el curso en tu idioma, por favor envíanos un correo electrónico a la dirección que se indica explicándonos qué te interesa y tu idioma, y haremos todo lo posible para crearlos para ti. Dios te bendiga en tu camino hacia su reino.